días, hermanos. En el día de ayer hemos podido compartir con Dan y con Tefi su boda allí en San Miguel del Monte. Un lindo grupo de hermanos pudo estar en aquel lugar compartiendo, estando presentes directamente con ellos. Fue un lindo encuentro. Ambos estaban radiantes, como tiene que ser en una boda. Me tocó a mí tener la posibilidad de tomar el mensaje de bodas también, así que fue muy lindo compartir ese tiempo con ellos. Luego, al final de la ceremonia, la iglesia también en Monte preparó un ágape para que todos los que estábamos allí presentes pudiésemos estar participando un lindo tiempo con ellos, y después vino el brindis, la torta, y después los novios se fueron a su luna de miel, como hacen todos los novios. Así que realmente estamos muy contentos por Tefi, por la familia Borjas, que estaba completa en el día de ayer, presenciando también el casamiento de su hija. Fue un lindo tiempo, un lindo momento, y un grupito de aquí en la iglesia en Pilar también pudo estar presente. Estuvimos presentes también con regalos. Le regalamos, la iglesia en Monte le regaló la Biblia, nosotros como iglesia en Pilar le regalamos un himnario de música y también un comentario de 1 Corintios para que ellos también puedan tener y estudiar la palabra de Dios. Así que ellos estaban muy contentos, realmente la pasaron muy bien. Fue una linda ceremonia, así que agradecemos al Señor también. Bueno, hermanos, si vieron el programa no me tocaba a mí hablar, pero no sabemos qué pasó con el hermano que tenía que estar, así que el Señor igual prepara todas las cosas, y realmente me sorprende, como nos sorprende siempre el Señor, ¿no? Respecto a las alabanzas que cantamos, porque las alabanzas que cantamos tratan del tema que vamos a tocar hoy. Fueron introductorias sin saberlo. Gian preparó las canciones sin saber que yo iba a estar presente en este lugar y que íbamos a abrir la palabra para hablar de la persona más importante que existe en todas las esferas, que es la persona de Jesucristo. Es la persona de Jesucristo. Y miren, yo quisiera que podamos reflexionar en 6 versículos de la carta a los Hebreos. Y vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el libro de Hebreos. Ya la vamos a poner en punta, ¿sí? Como se decía en la radio cuando uno buscaba una canción, ponela en punta que ahora va a salir esta canción. Hebreos capítulo 9, versículo 23. Tengamos la Biblia abierta en este pasaje. Hebreos 9, 23. Miren, no sé si han tenido la oportunidad de poder estudiar el libro de Hebreos. Siempre tratamos de tener una aplicación espiritual para nuestras vidas en este tiempo, en estos mensajes, pero realmente estudiar estos pasajes y volverlos a contemplar nos hacen pensar en la persona del Señor Jesucristo y en lo que ha hecho por nosotros y en lo que va a hacer todavía la persona del Señor Jesucristo, porque Él tiene el rol más preponderante, porque dice la palabra de Dios que el Padre ha delegado en Él toda autoridad. Y realmente lo vemos plasmados en estos pasajes. Claro, cuando estudiamos Hebreos, el autor a los Hebreos es un autor indeterminado. No se conoce quién escribió realmente esta carta. Muchos podrán decir, y pareciera como que fue el apóstol Pablo, porque realmente en la forma que está redactada, en la forma que está planteada, se parece mucho al escrito del apóstol Pablo y al conocimiento que tenía el apóstol Pablo también. Ahora, eso tal vez no es tan importante como la importancia de a quién fue escrita esta carta a los Hebreos. Y nosotros sabemos muy bien que la carta a los Hebreos fue escrita justamente a los hebreos que estaban en la dispersión. Cuando estudiamos un poco la dispersión de Israel, podemos ver que se dio primeramente en el Antiguo Testamento y se dio en 2 facetas o en 2 partes. La primera dispersión del pueblo de Israel se dio con la conquista de los asirios al reino del norte. ¿Recuerdan? Hace poquito estudiamos Jonás y estuvimos hablando de Nínive y estuvimos hablando de Asiria también. Los asirios, ¿sí?, enemigos del pueblo de Israel, lo tomaron cautivo y ahí se produjo una dispersión. Un montón de judíos fueron a Siria. Ahora,
pasó el tiempo, vino el rey Ezequías. En las vacaciones pude estar leyendo acerca del rey Ezequías, un librito que compré allí en Llamada de Medianoche, muy interesante. Y vemos cómo Dios obró a través del rey Ezequías, y cuando parecía que el rey iba a morir, Dios le extiende la vida a Ezequías y puede ganar un gran triunfo, ¿verdad? Ese gran triunfo hizo que al rey Ezequías le llevara mucha sangre a la cabeza, y en el final de sus días, emisarios de Babilonia vinieron al ver al rey Ezequías por el gran triunfo que Dios le había dado, y Ezequías le abre las puertas de todas sus riquezas. Le abre la puerta del templo, les muestra a los babilónicos todo lo que había en Israel. ¿Y qué pasó después? Babilonia invade Israel, y ahí hay otra dispersión más. Por 70 años los judíos están en Babilonia. Pero ni que hablar lo que pasó en el año 70 después de Cristo, con la conquista del general Tito, ¿sí? Donde Tito entra y destruye absolutamente todo lo que hay en Jerusalén, destruye el templo, destruye absolutamente todo, y se genera una gran dispersión por todo el mundo. A partir de ahí, Israel no tuvo nada, me estoy apartando todo lo que tenía que decir, pero no importa. A partir de ahí, de ese momento, Israel ya no se constituye más como nación hasta el año 1948, donde constituyen de vuelta como nación, ¿sí? Quiere decir que el escritor de Hebreos está hablándole a los que están en la dispersión, aquellos judíos que ya no estaban más en Israel, aquellos hebreos. Bueno, hicimos en la clase de mayores una distinción entre hebreos y judíos, ¿no? Judíos los de Judea, ¿no? Israelitas todo lo que es Israel. Pero aquellos israelitas, pongámosle, aquellos hebreos, descendientes de Eber, de Abraham, que estaban en la dispersión directamente, y a ellos también les escribe. Bien, vamos a leer un poquito acerca de esto. Dice el escritor en el versículo 23, «Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios». Qué importante esto. «Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote, en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena». Versículo 26. «De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan». Hermanos, hemos leído 6 versículos. 6 versículos que tienen un contenido estupendo, que tienen un contenido de base bíblica, de doctrina bíblica, que cuando lo ponemos a analizar, podríamos estar horas y horas analizando justamente este pasaje que el escritor nos está contando. Qué impresionante es la figura de Cristo. Miren, el subtítulo de este pasaje que hemos leído lleva por título «El sacrificio de Cristo quita el pecado». ¿Lo dice así en su Biblia? En mi Biblia dice eso. El sacrificio de Cristo que quita el pecado. Como hemos escuchado 500 veces, hermanos, los títulos que están en nuestras Biblias no estaban en los manuscritos originales. Era un pasaje corrido directamente. Los títulos, los capítulos y los versículos se ponen en la Biblia para que nosotros lo podamos individualizar mejor los pasajes. Aquellos que han traducido la Biblia
ya sea del hebreo, del griego, han separado, han fragmentado los pasajes para que nosotros los podamos entender y comprender bien. Y para que podamos entender también lo que el Espíritu Santo ha querido también plasmar. Ahora, a través de justamente esta carta a los hebreos, el escritor está pensando en la figura del Cristo encarnado. Está pensando en que Cristo ejerció un sacerdocio mayor a cualquier tipo de sacerdocio levítico. Leíamos con Andrea en las vacaciones lo que era el sacerdocio levítico, cómo tenían que preparar absolutamente todo, cómo Dios había dejado establecido a los descendientes de Aarón el proceso y los procesos, cómo tenían que hacer los sacrificios para cubrir el pecado. Todos los animales que se ofrecían, desde las tórtolas hasta los becerros, pasando por los corderos, etcétera, etcétera, eran todos para cubrir el pecado, no para quitarlo. Por lo tanto, el ejercicio levítico tenía que ser constante y constante y constante. Y con cada pecado se tenía que acercar a aquella persona que quería ser perdonada, realmente para ofrecer el sacrificio, para ofrecer la víctima. Y ¿saben una cosa, hermanos? Era muy seguido esto, y cada sacrificio costaba plata. Porque había que sacar uno de los corderos, tal vez de la manada particular de cada uno, y llevárselo al sacerdote para que le quitara la vida y para que esa víctima fuese reemplazada por el pecado de él. El escritor aquí en Hebreos lo que está haciendo es justamente diciendo que el Señor tiene un sacerdocio que es superior a todos los sacerdocios. Superior inclusive al de Melquisedec, aquel sacerdote y rey que se nos cuenta directamente en la Biblia. Entonces, en esta carta el escritor está elevando a Cristo, lo eleva a una posición fundamental, dando por entendido que no era ya la ley. ¿Saben cuántos mandamientos tenía la ley? Los que vienen al Instituto Bíblico Jorge Müller lo saben. 613 mandamientos. 613 mandamientos tenían que respetar los judíos para respetar la ley. Esa ley que está en la Torá, ¿no? En la Torá de los hebreos. Y muchos de estos creyentes, a los cuales estaban recibiendo la carta a los hebreos, muchos de ellos seguramente habían observado estos mandamientos, tratando con esmero directamente de cumplirlos. Ahora, como decíamos antes, ya no era aquellos sacrificios ofrecidos por los sacerdotes, por los descendientes de Leví, con las víctimas animales lo que era necesario para poder encontrar el perdón de pecados, sino que el verdadero sacrificio era el de Cristo en la cruz del Calvario, único sacrificio que quitaba el pecado. ¿Qué hacía la ley entonces? La ley lo que hacía era mostrar el pecado. Dios le dio la ley al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para exhibir su propio pecado. ¿Y saben lo que hacía la ley con el pueblo de Israel? La ley los atemorizaba. La ley les demandaba obras para tener una relación apropiada directamente con Dios. Pero ahora, a través de Cristo, la gracia nos da libertad. Ahora a través de Cristo nosotros podemos acceder al trono de la gracia, que es el trono de Dios, para hallar el oportuno socorro. ¡Qué bendición que es esto! Ya no hace falta más derramar sangre animal. Ya no hace más falta derramar la sangre de un cordero inocente en reemplazo de nuestro pecado, sino que el Señor mismo se dio a sí mismo en la cruz del Calvario, derramando su propia sangre, para que esa sangre sea de expiación por tu pecado y por mi pecado. Miren, del pasaje que hemos leído en Hebreos, podemos extraer varios conceptos. Y yo me quiero detener rápidamente en estos conceptos que hemos leído. Primeramente, estos pasajes que hemos leído nos hablan de la morada del Señor, la morada de Dios, que es el lugar donde Cristo actualmente está.
nos habla de su único sacrificio, nos habla de el momento crucial de su sacrificio para lo cual el Señor se preparó toda la eternidad. El Señor Jesucristo estuvo preparándose toda la eternidad para ejercer este sacrificio en la cruz del Calvario. Nos está hablando en el cuarto punto y nos está dando información profética e información de lo que va a suceder en el futuro, porque nos está hablando del juicio final. Y por último, nos está hablando de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo también. Entonces, vamos a analizar rápidamente estos puntos que les estoy mencionando, que están extraídos de este pasaje que hemos leído en Hebreos también. ¿Qué podemos decir acerca de la morada de Dios, no? El lugar actual donde está Cristo. Miren, muchos son los que siguen a hombres que han muerto. Los musulmanes siguen a Mahoma. Mahoma murió. Otros siguen a otros personajes proféticos, tal vez, en su religión, pero nosotros seguimos al verdadero Dios, al verdadero Cristo, al verdadero enviado de Dios, el cual murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó, dejando la tumba vacía, dejando los paños que le envolvían a la cabecera de donde había sido puesto. Y el Señor por 40 días se mostró, algo que no pudieron hacer aquellos que dicen que resucitaron, se mostró a una multitud y 40 días después fue elevado a los cielos. Él mismo ascendió, rodeado de ángeles y rodeado de aquellos que eran sus seguidores. Él se fue al cielo. Su morada actual está en los cielos. Esto lo leemos en Hechos capítulo 9, versículos 9 al 12, 1, 9 al 12. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba de los Olivos, el cual estaba cerca, ahí nomás, a 1 kilómetro, de Jerusalén, camino de un día de reposo. Miren, hermanos, sin duda el autor de esta carta es el Espíritu Santo. Y a través de su escritor, lo que está haciendo es presentando siempre un contraste entre la ley y la gracia. El lugar de Jesucristo está ahora en el cielo mismo. Es el lugar de donde Él salió. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Glorias magníficas Él dejó, lo cantamos para buscarme a mí, lo cantamos en la reunión de la Cena del Señor. Es el lugar donde Él está ahora. Dice el pasaje del versículo 23 que hemos leído, fue pues necesario, dice, que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró, versículo 24, Cristo en un santuario hecho de mano, no, figura del verdadero, como era el tabernáculo, como era el templo, sino que entró en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahora, en el desarrollo de estos argumentos del escritor de Hebreos, el escritor explica que era menester, era un trabajo del sumo sacerdote, entrar al lugar santísimo una vez al año para poder ofrecer una ofrenda comunitaria, para pedir perdón por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Esto pasaba en el pueblo de Israel. El sumo sacerdote ejecutaba esta acción. En ese mismo lugar, él se presentaba por la purificación de los pecados. Él entraba en el lugar santísimo, él derramaba sangre inocente de una víctima que era rociada sobre el propiciatorio, sobre la tapa del arca del pacto, lo que estuvimos el anterior fue que estuvimos leyendo acerca de esto.
Daniel enseñaba en la clase de mayores justamente esto, lo que hacía el actuar del sumo sacerdote también. Y al final del ritual se purificaba todo el santuario y todo el pueblo quedaba limpio por un tiempo de sus pecados. Por supuesto, este era un ritual simbólico que el Señor les había dado y que les servía para grabar en las mentes del pueblo la santidad de Dios. ¿Y cuál era el rechazo de Dios por sus pecados? Mostrándole a ellos que no se podía estar en contacto con el pecado sin contaminarse. Y no hay forma. Querido hermano, vos no podés estar en contacto con el pecado sin contaminarte. Si estás haciendo algo que atenta contra tu vida y atenta contra Dios, te estás contaminando, estás pecando. Estás pecando. Y todo eso tiene un precio. El sumo sacerdote tenía el objetivo de limpiar el santuario terrenal, ese pecado acumulado que el pueblo de Israel iba sumando año tras año y proporcionar un perdón seguro que se repetía de forma anual. Ahora, esta acción que hacía el sumo sacerdote era un símbolo de lo que Cristo haría en el futuro también, y también lo haría en el cielo mismo, en el cielo mismo. Miren, el cumplimiento final de esto se dio en el santuario celestial, en el cielo mismo, donde el Señor con su propia sangre, la sangre de su sacrificio, purificó el santuario celestial, un acto que no necesitó repetirse. Ahora nos podríamos hacer las siguientes preguntas. ¿Era necesario que el cielo mismo fuese purificado? Porque la palabra de Dios dice que esto fue así. ¿No era el cielo el lugar donde la misma presencia de Dios estaba impregnada en todos los ámbitos? Ahora, ¿por qué se nos habla que algo puro como es donde está la presencia de Dios debía ser purificado? Bueno, puede parecernos sorprendente esto que nos hable de que los lugares celestiales precisen de purificación, pero quizás la clave la podamos encontrar en el pasaje de Job. Cuando Job escribe en el capítulo 15, versículo 15, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Indudablemente se podía deberse a que Satanás cometió el primer acto de pecado en los cielos, cuando él fue expulsado, como lo leemos en Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. Y debido a eso, tal vez seguía teniendo ingreso a la presencia de Dios, porque el Señor le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿No? Y el Señor le dice, y Satanás le dice, de rodear la tierra, ¿no? Tenía acceso. Claro, él es el principal acusador de los hermanos. Él es el principal acusador tuyo y principal acusador mío. Él nos está acusando permanentemente frente a Dios. Pero gracias a Dios que abogado fiel tenemos en la persona del Señor Jesucristo y Él nos defiende. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Eso es lo que hace Satanás, acusar, es acusador, acusa permanentemente, te acusa a vos, me acusa a mí, de los pecados chicos, de los pecados grandes. Por lo tanto, el cielo era un tipo del lugar donde Cristo debía entrar para purificarlo, y el tabernáculo sería entonces un antitipo del cielo. Ahora, vamos avanzando y en el versículo 26 del capítulo 9 de Hebreos nos habla de un sacrificio único. Dice, de otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Miren, si Cristo se hubiese inmolado repetidas veces, esto habría significado un constante sacrificio, con sufrimientos de parte de su persona, porque la ofrenda hacia el Padre era su propia vida. No había otro animal o persona que pudiese suplantarlo. Él solamente podía hacer ese sacrificio. Por otro lado, es impensado o impensable que el Señor tuviese que sufrir la agonía del Calvario una y otra vez desde la fundación del mundo, y sería innecesario también. Por eso parece redundante lo que dice el escritor.
pero esa es la realidad. Dice, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Se presentó una vez y para siempre. Y continúa siempre rondando en la carta a los hebreos la figura del sumo sacerdote, ¿no? Se presentó. ¿Cómo se presentaba el sacerdote también? Miren, el Yom Kippur, no sé si escucharon hablar de esa palabra, es el día de la expiación. Era el día justamente donde el sumo sacerdote accedía al lugar santísimo. Era el día donde se acercaba a la misma presencia de Dios para ofrecer y rociar esta sangre que hablamos recién hace un ratito atrás. Y ahí muchas veces cuando él entraba se presentaba la Shekinah de Dios, la manifestación física de su presencia en ese lugar santísimo. Pero lo cierto es que esa posibilidad la tenía una sola persona, el sacerdote, el sumo sacerdote en todo el pueblo. Ahora el Señor Jesucristo, que era santo, fue quien se ofreció como ofrenda. Él se ofreció como ofrenda. Aquel cuya vida era impecable, que no había pecado. Aquel que no podía pecar porque era Dios, el Cordero perfecto. Aquel que, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, no conoció pecado, pero por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquel que tuvo contacto con el pecado cuando estuvo suspendido entre el cielo y la tierra en aquella cruz, colgado directamente. Cuando tuvo que experimentar la separación directa con su Padre, para cargar tu pecado y el mío. Y querido amigo que estás presente con nosotros hoy, si vos crees que estás viviendo una vida sana, si vos crees que estás viviendo una vida de acuerdo a los preceptos de Dios, porque haces buenas obras, porque haces cosas de bien, porque tratás de no mentir, porque no engañás a tu esposo o a tu esposa, eso no es suficiente para estar cerca de la presencia de Dios. Lo único suficiente y necesario es que puedas pedir perdón por tus pecados. Es que puedas acercarte a la presencia de Dios hoy, en esta hora, y decirle: Señor, soy un pecador. Así como me creo justo, soy un pecador. Necesito de la salvación. Necesito de Jesucristo. Necesito que Él entre a mi vida y que cambie y transforme mi vida, sabiendo que es la única forma de acceder a la persona de Dios el Padre. Sabiendo que es la única forma de acceder al cielo mismo, de acceder a una eternidad con Dios. Es la única forma. No, para Dios las buenas obras no son nada. Para Dios tus promesas no son nada. Puedes ir caminando 150 kilómetros a Luján, no te va a servir. No te va a servir. Porque Dios espera de todos aquellos que le buscan el arrepentimiento, el perdón de sus pecados le quiere dar. Pero para eso tenemos que vencer nuestro orgullo y pedirle perdón por nuestros pecados también. Capítulo 9, versículo 26. El momento crucial de su sacrificio. El Señor fue a la cruz en un tiempo particular, en un momento de la historia. Dice, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Miren, el propósito del Señor en cuanto a su sacrificio había sido realmente plantear la necesidad de venir a este mundo, y esto fue en la eternidad. No hubo improvisación en enviar al Señor Jesús a la tierra. No hubo improvisación de parte de Dios. ¿Desde cuándo se preparó que el Señor tenía que venir? Desde que se oyó en los cielos lo que el profeta Isaías pudo expresar. Eso lo hemos leído muchas veces. En Isaías capítulo 6, versículo 8, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. Estas palabras las está diciendo la segunda persona de la deidad, el Señor Jesucristo. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Cristo, como cantamos la canción hace un ratito, ¿no?
que está basada en Filipenses. Cristo se preparó toda la eternidad para este sacrificio. Y notemos que este se efectuó en un momento clave de la historia. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, el Señor bajó. Y saben, me hace pensar esto de el cumplimiento del tiempo en lo próximo más cercano, que es la venida del Señor Jesucristo a buscar la iglesia. El cumplimiento del tiempo se está dando rápido, muy rápido. Movimientos en las naciones, consejos de paz, personas que quieren influir en la paz del mundo, preparando y allanando el camino para el anticristo, para aquel que va a estar gobernando por 7 años en la tribulación y en la gran tribulación. El Señor conoce los tiempos, ¿eh? El Señor conocía cuándo era el tiempo de bajar del cielo y el Señor conoce cuáles son los tiempos del reloj divino de Dios. Y esto es así. Dice, en la consumación de los siglos. ¿Qué significa esto? Bueno, después de haber pasado edades eternas, incontables, los ayones dentro de la existencia de Dios, el Verbo se hace carne, toma forma humana y es llevado como sacrificio vivo a la cruz. ¿Para qué? Para que Él pueda definitivamente tomar una acción reparadora, que es el perdón de nuestros pecados de forma permanente, no ya para cubrir el pecado, sino para quitarlo de forma directa. Qué bueno que es esto también. Y ya estoy terminando. Nos habla este pasaje de 2 cosas más. Primeramente, la información de un juicio final. Miren, hermanos y amigos, está establecido por Dios que el hombre muera y después de esto el juicio, dice. Todos los hombres van a tener que pasar por la observación de Dios. La Biblia es clara, la Biblia es contundente. Todos tendremos que compadecer directamente ante Dios. Todos tendremos que compadecer. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que compadecer? ¿Por qué vos tenés que compadecer ante Dios? Porque tenemos que cumplir la justicia de Dios. Porque Dios es justo. Y como justo impartirá justicia a todos los hombres. Así lo hizo para con su Hijo, ¿no? Para con Jesucristo. Él cargó nuestros pecados, tu pecado y los míos, pero fue un acto de justicia de parte de Dios. Y lo mismo va a ser con nosotros. Ahora, hay una gran diferencia cómo los hombres van a compadecer ante la presencia de Dios. Juan capítulo 5, versículo 22, lo mencionábamos recién, ¿no? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, dice Juan capítulo 5, 22. Y la Biblia es clara con respecto a cómo juzgará el Señor. Primeramente, las personas tienen que ser juzgadas. Y si vamos a los tiempos antiguos, los santos de la antigüedad van a ser juzgados. Los santos de la antigüedad van a ser juzgados. ¿Cuándo? Antes de entrar al reino milenial del Señor Jesucristo. Allí serán juzgados y serán resucitados. Dice Daniel capítulo 7, versículo 22. Daniel 7, 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Está Daniel proyectándose a esa situación, el profeta Daniel. Ahora, los que somos del Señor, cuando hablo de los que somos del Señor, es los que somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero hay algunos la gran mayoría en este ámbito que son hijos de Dios, y puede haber aquellos que no son hijos de Dios. Aquellos que se han arrepentido de sus pecados, aquellos que le han confesado a Cristo como Salvador, forman parte de la familia de Dios y son hijos de Dios, y a ellos se les juzgará en lo que se llama el tribunal de Cristo, y esto es para los creyentes. Seremos evaluados ante la Bimá, ante el tribunal de Cristo. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En nuestro caso, vamos a ser examinados por el Señor, no para juzgar nuestra salvación. Esto fue juzgado ya en la cruz del Señor.
y sobre su acto judicial. Nosotros hemos pedido perdón, así que no se nos va a examinar si somos salvos o no. Somos salvos. Él nos justificó directamente, sino que será un tribunal de recompensas donde serán otorgadas o serán retenidas de acuerdo a la fidelidad que nosotros hayamos tenido con Dios y a las obras y a las tareas que nosotros hayamos realizado. Vuelvo a repetir, no para salvación, somos salvos. Allí se van a explayar las 5 coronas, ¿no?, que habla la Biblia, que serán entregadas, como dice esa canción, si es que la llego a ganar, ¿no? Por eso es tan importante este concepto que hablamos siempre, ¿no? Que nadie tome tu corona. ¿Van a haber coronas en el tribunal de Cristo? Sí, que nadie tome la tuya. Sé fiel hasta el final. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel con una vida consagrada directamente a Dios. 1 Corintios capítulo 4, versículo 5 también dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces, dice, cada uno recibirá su alabanza. Qué importante es esto. El Señor nos va a evaluar a todos nosotros la fidelidad que hayamos tenido a Él, la fidelidad a su palabra, nuestras obras. Él va a poder exhibir lo oculto de nuestras vidas. Él va a poder evaluar las intercesiones que nosotros hayamos hecho en oración y las intenciones con las cuales hayamos hecho las cosas. El resultado de este tribunal marcará seguramente las responsabilidades eternas que tendremos nosotros como servidores de Dios y como sacerdotes de Dios en su presencia también. Pero también hay otro juicio. Y ahí sí viene el juicio para aquellos que no son hijos de Dios, para aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, para aquellos que no creyeron en Cristo y que no fueron santificados. Y la Biblia lo llama este juicio como el juicio, el gran juicio del trono blanco. El gran juicio del trono blanco. Este juicio tampoco será un juicio para exhibir la salvación o perdición, porque el tiempo para salvarse era en esta vida. Aquel que pasa la eternidad sin Cristo, sin Dios y sin ningún tipo de esperanza, está condenado a vivir una separación eterna de Dios. Pero tiene que ser juzgado. Aunque esté separado de Dios, tiene que ser juzgado. Sus obras tienen que ser juzgadas. Por eso el gran juicio del trono blanco. Y allí es donde el Señor estará juzgando a las personas. En el libro del Apocalipsis declara que esto va a pasar con el fin del cronos, el fin del tiempo lineal, donde marcará la finalización de lo que nosotros conocemos como universo y como tierra directamente, en el fin de los tiempos. De ahí en adelante, cielo nuevo, tierra nueva, y de ahí en adelante, solamente eternidad hacia el futuro. Dice Daniel capítulo 12, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto lo dice la Biblia. San Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Punto final. Apocalipsis 20, búsquenlo, 11 al 15, habla del gran juicio del trono blanco. Apocalipsis 20, 11 al 15 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Dios es justo. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego eterno. Queridos hermanos, se abrirán los libros, 2 libros.
El versículo 12 dice el libro de la vida y el libro de las obras. El libro de la vida es en el cual están escritos todos los nombres de cada ser viviente desde antes de la fundación del mundo, y en donde todos aquellos que rechazaron la misericordia de Dios y su salvación fueron borrados del nombre de ese libro. Pero también está el libro de las obras, donde están todos los hechos de cada persona, por los cuales el Señor le va a dar su grado de castigo correspondiente. Eso pasará en el gran juicio del trono blanco, y lo comenta el escritor de los Hebreos en estos pasajes que hemos leído. Por último, y terminamos, habla de la segunda venida. Habla de la segunda venida, el pasaje que leímos. Y la segunda venida se divide en dos partes. La primera parte es la venida de Cristo de forma inminente, próxima y ya casi inmediata, que será la parusia en el idioma griego. La parusia es Cristo en las nubes viniendo a buscar a su iglesia. El arrebatamiento, que la llama la Biblia, que es cuando la iglesia escuche la trompeta de Dios, el llamado de Dios, y los que estén muertos serán resucitados del lugar donde estén, para transformarse directamente, como nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, los que estemos presentes, vivos en el cuerpo, con cuerpos transformados. Y nos encontremos directamente con Cristo en los cielos, en el aire, para entrar a la Bimá, al tribunal de Cristo, y para participar de las bodas del Cordero durante los 7 años donde en la tierra ocurren todos hechos y sucesos calamitosos. Pero la segunda parte de la segunda venida de Cristo es cuando Él venga como Rey, cuando Él venga directamente con sus huestes celestiales para destruir la rebelión humana, para ponerle juicio a las naciones y para poner su reinado milenial por 1000 años. Y Hebreos nos habla justamente de esto, Y nos dice que en la segunda venida, ya al final de los 7 años de la tribulación, cuando Él venga, vendrá sin relación con el pecado. No va a ser para ofrecerse nuevamente como sacrificio, ¿no? Esa relación ya la tuvo en la cruz. Él ya se sacrificó, purificó los ámbitos celestiales. Él ahora viene como Rey para ocupar el lugar que le corresponde directamente. Él viene a reinar. Él viene a reinar. Hermanos, concluyo. ¿Cuánta información podemos sacar de estos 6 versículos que hemos leído? Vayamos a casa y volvamos a leerlo. Y extraigamos mucho más de lo que hemos hablado hoy. Pero tenemos un cuerpo de doctrina impresionante en estos pasajes de Hebreos que hemos leído en esta mañana. Que el Espíritu Santo realmente nos siga hablando para poder meditar de estos conceptos. Que miren, no son otra cosa que los hilos conductores de la gracia. Estos conceptos son los hilos conductores de la gracia. Gracias que hemos recibido por Cristo y solo por Él. Que el Señor nos bendiga. Amén.